8 de la mañana con 9 minutos, ya está con nosotros aquí en el estudio Alberto Arceo con información sobre el arte. Usted ya sabe que esta sección es para que conozcamos nuevas cosas, en este caso arquitectos. Sí, buenos días a ¿Cómo todos. estás, Albert? Muy Buenos bien, días. seguimos con la arquitectura. Sí, qué belleza, qué belleza. Hoy vamos a hablar de un japonés. Sí, un arquitecto japonés que se llama Tadao Ando. Sí, yo cuando vi el nombre pensé que había un error con lo de Ando. Dije, es un chiste malo de ¿cómo se dice en japonés algo? Porque lo vi nada más el nombre y dije, nos mandó Alberto un chiste. Sí. Y no era chiste, así No, se no llama. era chiste, sí, pero, Tadao el mismo Ando. Tadao Ando, el mismo chiste hicimos en la universidad cuando nos tocó estudiar. A Tadao A Ando. Tadao Ando, todos dijeron el mismo chiste. Sí, es como se dice, no sé qué, en japonés. Exactamente. Pero es muy famoso, es un gran arquitecto, muy célebre, muy peculiar también. ¿De qué época? Él nació en 1941. Ok. Entonces, pues... ¿Vive aún? Sí, vive aún. Y pues le tocó, pues, las bombas nucleares y la reconstrucción de todo Japón, ¿no? Y es muy peculiar también porque es autodidacta, nunca estudió arquitectura tal cual. Y también es muy famoso porque fue boxeador al principio. Madre mía, ok. Entonces, pues así empezó la vida, ¿no? Recorriendo Japón y algunos otros países siendo boxeador. Boxeador. Casi profesional. Pero pues no la terminó haciendo de eso, pero sí tenía muchos conocimientos de carpintero. Empezó a trabajar construyendo casas, ¿no? Y eventualmente pues se enfocó en eso y de manera la arquitectura autodidacta. Tienes que tener una habilidad para los espacios, ¿no? O sea, me imagino que tienen que tener una habilidad muy especial para definir espacios, cosas que uno pues no tiene, ¿no? Sí, hay varios tipos de inteligencia, ¿no? Según estas teorías del cuentan, siglo sí. XX, creo que Howard Gardner el que lo había hecho, y decía que hay varios, ¿no? La musical, la emocional, la matemática, la verbal, y una de ellas es la espacial. Ah, ese es una... Ok. Y es esta capacidad de construir espacios eficientes y eficaces, y también tiene que ver con la movilidad dentro del espacio, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues los arquitectos sí tienen que tener esta idea de imaginar, de tridimensional. Y suele pasar. Yo conozco personas que entran a un espacio e inmediatamente empiezan a ver cuántos metros hay de tal, cómo se construyó. Ahí está como desarrollada esa habilidad y esa inteligencia, ¿no? Okay. Y empiezan a ver, incluso la manera de dibujar, pueden construir perspectivas y respetar espacios. Es un arte. No pero se lo dices a otras personas y simplemente no saben cómo dibujar un coche y un árbol en perspectiva, ¿no? Servidor y amigo. Bueno, pero pues sí, está desarrollado todo eso. Entonces, pues seguramente lo traía, de hecho, pues lo trae, evidentemente. Ahí tenemos pues ahí... Eso así trabaja un arquitecto, ¿no? Haciendo sketches y haciendo maquetas para imaginar tridimensionalmente. También hay que decir que ahora trabajan muchos en su computadora más que haciendo maquetas. ¿Hay alguna diferencia importante entre dibujar en papel como se hacía antes y hacerlo en computadora? ¿O es lo mismo y no debemos exagerar? No es lo mismo. Bueno, yo siento que el papel te permite ser mucho más, tener una idea en bruto y te permite rápidamente, es como pensar, dibujar es pensar en gran medida, ¿no? Porque te permite como a visualizar tus pensamientos de alguna manera y hay como un diálogo con eso que vas dibujando porque se va haciendo, se va construyendo alrededor de él, ¿no? En cambio, la computadora te permite construir cosas mucho más precisas, también ya le puedes dar la vuelta con el mouse, puedes poner en perspectiva, puedes poner diferentes cámaras. Es como, primero va el sketch, primero va el diseño conceptual y la computadora te ayuda a afinar todo, ¿no? Pues fíjate, entonces Tadao Ando así empezó, dibujando en... Sí, siendo carpintero y luego pues, recorre Europa, lo cual va a ser como importante, ¿no? Porque él pues va a ser un arquitecto que se le va a conocer dentro de un movimiento que se llama regionalismo crítico, que es precisamente estas ideas globales de la arquitectura que son reinterpretadas por lo local, ¿no? Okay. Entonces, pues es un arquitecto muy importante, hablando ya de él, ¿no? Ganador del premio Pritzker, hemos hablado de puro ganador del premio Pritzker, ¿no? Que es como el Nobel, lo ganó en 1995, creo, si no mal recuerdo. Y ¿Qué es como lo más guau de él? O sea, ¿por qué ganar ese premio? Nunca ganan por una obra en específico, sino por una serie de obras que ya desarrollaron por su carrera, y por un aporte a la arquitectura universal de alguna manera, a la global y por un estilo muy definido, ¿no? Y también conceptual. La verdad es que recorrer un espacio diseñado padre es
significativamente distinto a Sí, recorrer. se siente. Exactamente. Y Cuando creo hay que, algo bueno, lo sientes. Cuando sí, no lo exactamente. ignoras. Y qué bueno que dices la palabra sentir, porque Tadao Ando era un arquitecto que le gustaba que sus edificios se sintieran y no solo se vieran, ¿no? Y aparentemente son edificios muy parcos, muy grises. Seguimos con esta idea del minimalismo. Tadao Ando también camina esa línea del Líneas menos es rectas más. es lo que veo, ¿no? Líneas rectas es más, y también la austeridad del material. Y bueno, figuras geométricas que se intersectan entre ellas. Seguimos con esa idea pues contemporánea de la arquitectura, ¿no? Esto que estamos viendo, por ejemplo, es la Iglesia de la Luz, y lo que él hizo, Está hermoso esto, prácticamente intersectar dos rectángulos, dos prismas, y bueno, ahí vemos cómo pues la cruz está hecha en negativo sobre la pared, de tal manera que entre la luz, y es la iluminación que hay de la iglesia No, y el interior. pasillo que está justo en el centro, ese es el equilibrio de las cosas, ¿no? ¿Y por qué es tan padre Tadao Ando, no? Viri, creo que por ahí va, ¿no? ¿Por qué estamos hablando de él? Pues él, de alguna manera, muchas de sus obras tienen una gran connotación espiritual. Nosotros sabemos que en Japón hay toda esta cultura de la espiritualidad, en gran medida dado por el sintoísmo. El sintoísmo es esta religión que pues venera la naturaleza, ¿no? Y está constituido a partir de kamis, que son los ríos, el viento, el agua, es decir, como espíritus naturales que se veneran, los ancestros también, y es el reconocimiento de la naturaleza, de su belleza y de la armonía, ¿no? Los Por japoneses eso usa mucha agua, porque he visto varias cosas que sí, están... hay muchos elementos totalmente tienen que ver. Es muy contrastante, porque a la vez sí hay claro, en relación con lo natural en su arquitectura, abre espacios como lo que estamos viendo en este Museo de Arte Contemporáneo que hizo una ciudad japonesa, y vemos que el cielo se convierte en protagonista. Exacto. Y tiene un espejo de agua en la parte de abajo, y está la vegetación. Entonces, belleza, digamos que de alguna manera termina como construyendo espacios muy armónicos, muy sublimes, donde sí hace parte de la naturaleza, pero lo hace a partir de figuras geométricas. Es que si no me dices que es agua, que no es pasto, si solamente dibujamos las líneas, podría pasar por un cuadro. O sea parece una imagen, está tan bonito que parece una imagen de... Sí, e invita a la meditación, ¿no? Invita a la introspección a través de estas figuras orgánicas, geométricas, y de alguna manera que relacionan una armonía con lo exterior y lo interior. Mira, este es otro ejemplo. Esta es una iglesia muy famosa, es la iglesia sobre el agua, donde prácticamente lo que hizo fue quitar la pared donde está el altar, por así decirlo. ¿Sí? Entonces tú entras, te sientas, y lo que ves es esa explanadita con agua, como el espejo de agua, y al centro está la iglesia. Entonces, pues aquí vemos esta parte religiosa y espiritual que decía, ¿no? ¿Para qué construir un altar para colgar una cosa, un mamotreto de material, si en realidad Dios es naturaleza, ¿no? Entonces lo que hizo fue hacer el bosque la parte de afuera, de la parte frontal de la arquitectura, ¿no? Y son espacios que generan calma, son espacios que generan tranquilidad. Se ven silenciosos todos sus espacios. Sí, esa palabra que utilizaste es una característica de su arquitectura expresa. De hecho, él mismo dice que no le gusta que la arquitectura hable, que le gusta que la arquitectura calle, no diga nada, y que la naturaleza se manifieste a través de la luz y a través de la sensación del espacio, ¿no? Qué maravilla. Del viento. Y además eso es lo que, exacto, aire. Ves estas fotografías y sientes el aire y el silencio. Exactamente. Y bueno, y pues qué peculiar, ¿no? Que un boxeador haya dejado la carrera de boxeador para convertirse en el premio Pritzker, ¿no? Y es este arquitecto autodidacta, además muy jovial, muy buena onda, relajado. Quizá el segundo menos aburrido después de Zaha Hadid, ¿no? Porque es que luego los arquitectos, pero bueno, ya no voy a decir nada. Ya con eso ya dijiste todo, no te preocupes. No, luego se creen mucho, ¿no? Bueno, no sé, los famosísimos hablo. Debe de ser, quizá, ¿no? Pero yo creo que la creatividad de aquellos que ejercen la arquitectura es algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, porque veo cosas que a mí nunca, evidentemente, se me hubieran ocurrido. Y el manejo que tienen aquí me da la impresión que es como si domara a la naturaleza en sus espacios, ¿no? Sí. Y eso me llama mucho la atención y es una maravilla. Sí, los arquitectos además son muy respetados en Japón. Hay una particularidad, ¿no? Como hay muchos temblores,
pues el arquitecto que construye, que resiste, que da seguridad a los habitantes de esos lugares. De hecho, pusieron ahorita un conjunto habitacional muy famoso de él, que, bueno, Sí, lo vi, justamente, que ahí lo está tiene en pantalla. enmarcado entre la naturaleza también, que tiene todos estos rollos que hemos hablado, pero que además soportó uno de los temblores más fuertes, y entonces fue donde ganó uno de los primeros premios que hizo la arquitectura, el Premio Nacional de Arquitectura japonesa. Lo ganó con este edificio, y bueno, eso también es parte del trabajo, ¿no? ¿Cómo funciona el circuito de premios? ¿Tú construyes algo y lo subes a algún lugar, o construyes algo tan padre que la gente empieza a preguntar ¿y dónde está Alberto? ¿Cómo funciona? No, funcionan como convocatorias, ¿no? Por ejemplo, ok, colegios de participas. arquitectos, o a veces marcas, o a veces gobiernos, pues construyen un premio y crean una especie de jurado o comité curatorial. Entonces se abre la convocatoria y tú participas, ¿no? De hecho, ganas el premio porque participas y entras a la convocatoria, Ok. y tienes que Si no mandar. te descubren, ¿no? No, por ejemplo, es diferente con el Pritzker, ¿no? No él participa, sino hay una serie de arquitectos que proponen a otros. Entonces, pero Ok, bueno, se proponen ya estamos entre hablando de especialistas, ok. vacas sagradas, ¿no? Sí, Así sí, como no, desde luego. de los grandes arquitectos del mundo, pero bueno, así funcionan todos los premios, ¿no? Un poco Ok. de... Ángulos rectos y círculos, no, Sí. no curvaturas, No, círculos. Pues fíjate que otra característica de los japoneses es que no tienen tanto espacio en su isla, Sí, ¿no? ¿no? Entonces no tienden a hacer estas grandes arquitecturas gigantescas, o si las hacen, siempre hay como este precepto de ir descubriendo poco a poco la arquitectura. Entonces va a ser difícil que entres en un edificio de Tadao Ando y de entrada veas algo gigantesco, ¿no? Dentro del edificio, su interior, sino que siempre construye como una cierta curva para que vayas descubriendo poco a poco la forma en que va subiendo, te va mostrando el edificio por partes, por esta idea del rompecabezas, ¿no? De que voy construyendo la totalidad con pedacitos y tengo la idea de que es mayor, ¿no? Sobre todo en las casas que construye, es esto lo que estamos viendo, ¿no? Y es que además es interesante porque no te muestra el todo para hacerlo más interesante. Dicen que no hay persona más aburrida que la que habla de sí mismo o de más, ¿no? Entonces, y eso es lo que él hace, sino le mantiene todo, que lo vayas descubriendo. La iglesia con esta cruz está impresionante. Sí, debe ser una experiencia muy bonita estar por ahí y ver. También ha sido un arquitecto polémico entre el mundo de los arquitectos porque utiliza el hormigón, el concreto para absolutamente todo, como lo platicamos con el brutalismo de Corbusier al principio y todo esto, ¿no? Entonces, pues hay un exacerbado uso de este material que sí genera un recurso que no se utiliza, que se ahorra, pero también hay una cosa muy gris en la vida, ¿no? Y dicen que un poco, algunos dicen que sus edificios son como muy deprimentes, ¿no? Pues silencio, digo, lo que decíamos hace rato, porque son grisáceos, ¿no? Digo, no es un gilófono de alegría sus obras, pero la verdad es que están así, son como magnas. Me gustan. Sí. Me gusta mucho. Y pues bueno, aquí la pregunta es, ¿la arquitectura puede pues mejorar nuestra vida? Si No, vivimos en un estoy edificio bonito o que tiene cierto, somos más felices en general. El humor te cambia dependiendo del entorno y o por lo menos eso siento, y dependiendo mucho de la iluminación que te permite, que una construcción permite, te cambia el humor. ¿No? Es como cuando entras a un cuadrado tapado, sin ventanas, nada, que se siente feo. Y yo creo que te hace sentir bien, la arquitectura te puede hacer sentir bien. Pues ese edificio está de lo más extraño. Eso fue parte del debate, ¿no? De que surgió al siglo XX, y todos esos arquitectos pues creen que de alguna manera la arquitectura pues mejora la vida de las personas en general, colectivamente, ¿no? Y por eso es tan importante la construcción de estos espacios conceptuales y bueno, en relación con No, con lo que y estamos cuando son viendo. tan grandes, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de estar en algunos lugares donde ves estas obras masivas, que te hacen sentir diferente, ¿no? Digo, no a ti, sino el entorno te impone. Sí, otra característica de este arquitecto fue precisamente que es de los pocos que han construido edificios que mezclan la influencia oriental y occidental, ¿no? Okay. Él como japonés con toda esta influencia espiritual que he platicado, la espiritualidad del sintoísmo, la naturaleza, todo pues también lo mezcló con la arquitectura y la tradición occidental, ¿no? De los grandes arquitrabes. Entonces, sobre todo hay una serie de obras en la mitad más o menos de su carrera que tienen que ver con estas mezclas precisamente, y tiene muchas obras en el mundo. De hecho, aquí en México hay varios edificios de él. ¿En dónde? La Casa Wabi es un centro cultural de creación artística que está aquí creo que está en Michoacán, lo construyó él. La UDEM, la Universidad de Monterrey, también la construyó él. En Monterrey hay otro edificio de él también.
hay una casa en Monterrey también. Ok. Entonces hay varios edificios que él construyó, ¿no? Entonces, por todo el mundo, Qué ¿no? bonito. Y pues ya son estos grandes despachos de arquitectos Sí, donde él desde está luego. sentado y viene el alumno así, bueno, el egresado, ¿no? Y Le ya presenta. le presenta y él va haciendo las modificaciones, ¿no? qué De hecho, en YouTube hay muchos videos de él haciendo precisamente eso con su edificio, en su edificio que él construyó, que es muy peculiar, ¿no? Porque es un edificio y él trabaja en la parte de abajo, en la parte central, y todos están hacia arriba, pero está en negativo, por así decirlo. Entonces todos pueden ver desde arriba a ¿Qué él está haciendo trabajando, él? él que está haciendo Ah, él, y locochón. todo Sí. está arriba viendo así como... Sí, 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 así. todo el mundo está espiándolo. Ajá, y así Sí. ya sabes, a los alumnos esperando así de blanco, vestidos perfectos. Sí, así, claro. así, Sin moverse, ¿no? Así Claro. sin llamar como la que- atención. Exactamente, Ah, pero qué muy relajado, sigue haciendo box, pero ya de manera... Sigue haciendo ejercicio. Exactamente. Oiga, pues ojalá, si no tuvo oportunidad de ver las bellezas que acabamos de ver, métase al rato al YouTube para que conozca el trabajo de Tadao Ando. Es de verdad, es una cosa muy bonita, impresionante. Ahí está. Impresionante el de la Monterrey, belleza que... El centro... Ahí esa es su de oficina. arte arquitectónico. No, es lo que construyó Monterrey. Ah, eso es lo de Ah, Monterrey, ok. vean nada más. Está muy padre. Eso está en Monterrey, vean nada más qué bonito. No, bueno. Alberto, te agradecemos mucho. Gracias Muchas a gracias, ustedes, Alberto, como siempre. Creando, así como cuando sientes envidias, ¿no? Creando envidias por construcciones bonitas. Oigan, vamos a ir a una pausa. Alberto Arceo, licenciado en Historia del Arte, maestro en Arquitectura, muchas gracias. 8:25,